¿Cuándo son necesarios los remakes? Estoy seguro de que muchos de vosotros estáis esperando con ansias el remake de animes como Tokyo Ghoul, Berserk o La Ley de Wacky. Creo que en esto estoy solo. Y de lo que estoy todavía más seguro es de que uno que no creíais necesitar hasta ahora es el recién anunciado de One Piece. Un remake que a priori parece algo innecesario y que ha dividido las opiniones de los fans por ello. Y que al mismo tiempo nos va como anillo al dedo para hablar de aquellas condiciones que debe cumplir un remake para juzgar si este es necesario o no. La primera, cuando hay una adaptación antigua y esta ha envejecido mal, como podría ser el caso de Devilman o Dororo. Y la segunda, cuando la adaptación que ya tenemos se tomó ciertas licencias a la hora de adaptar el manga, ya sea inventándose un final original, comiéndose arcos argumentales o haciendo una adaptación bastante penosa. Konnichiwa familia, soy Jin y hace unos días os pregunté por stories de Instagram y por la pestaña de comunidad de YouTube cuáles son aquellos animes de los que si mañana anuncian un remake tendréis un motivo más para no pisar la ducha en los próximos años. Y entre todos estos vi algo en común, algo que no terminaba de encajar. Solo pude pensar en cómo puede ser que en la era de los remakes y refritos que estamos viviendo, donde el anime no se salva, vemos remakes o reboots, que ahora hablaremos de ello, de Trigun, Urusei Yatsura o incluso One Piece ahora, pero todavía no se haya hecho aquellos que la comunidad lleva años pidiendo, como, no sé, Bobobo. Acompáñame porque hoy hablaremos de cuándo son necesarios los remakes en el anime, de estas dos condiciones que deben cumplir para necesitarlos, con muchos ejemplos que ya tenemos y otros que ya van tocando. En primer lugar, aclaro que durante el vídeo meteré en el mismo saco los conceptos de remake y reboot, dos términos que son algo difíciles de diferenciar, y ya lo sabréis, pero por un lado el remake se centra en readaptar una historia respetando generalmente el contenido de la versión anterior, como Dororo por ejemplo, y por otro lado el reboot es literalmente un reinicio, una vuelta a empezar con un lavado de cara tanto en contenido como en el aspecto final del producto, como podría ser Devilman Crybaby. La primera condición de la que hablaremos es que la fuente original de la que se quiera hacer un remake tenga ya una adaptación muy antigua que no haya envejecido bien y que pueda estar privando a una gran parte del público a conocerla y a disfrutarla. Y One Piece nos va que ni pintado para comentar este punto, porque como ya sabréis, este nuevo anime se ha presentado como un remake, por lo que podemos esperar la misma historia, pero con un lavado de cara en todo lo que no tenga que ver con el contenido en sí. Está claro que esto ha alegrado a más de uno, como decía antes, el remake que no sabíamos que necesitábamos, pero al mismo tiempo también ha levantado ahí algo de escozor anal y lo cierto es que es totalmente comprensible. One Piece no es una franquicia precisamente pequeña, no es un anime especialmente corto y no es que haya acabado ni le quede poco para hacerlo como para sacar un remake de ello. Vengo en son de paz, me explico. El anime de One Piece empezó en 1999 y creo que muchos estaremos de acuerdo y si no, respeto tu opinión. Empezarse el anime hoy en día es algo difícil de digerir, ni con One Piece ni con One Piece. Y te lo digo yo que vi toda la saga de East Blue de nuevo hace un par de años y sin One Piece, ¿eh? Ya no hablo de animación, pero el ritmo de la historia, con ese relleno de pausas y aire, es un formato que no encaja en absoluto a cómo funciona el mundillo del anime en la actualidad. Y no tiene nada de malo, hay que entender cada cosa en su contexto, en su época. Y este remake de One Piece tiene todo el sentido del mundo. Es una franquicia en pleno apogeo, que si ya fardaba de ser uno de los animes más queridos del mundo, con el estreno del live action se han subido todavía más personas a este barco. Personas que entre muchas de ellas probablemente no estén acostumbradas a ver anime. Que eso puede pasar, que no veas anime. Y ya independientemente de que sea un movimiento de Netflix para aprovechar este boom y sacar más pasta, el remake de One Piece por Wit Studio es un movimiento muy inteligente para acercar One Piece a este nuevo público, a un público ajeno al medio. En vez de tener que irte al anime, que ya está viejuno, o al manga, algo mucho más difícil de entrar, un remake hace la experiencia mucho más amigable, apetecible. One Piece nos ha servido para ejemplificar esos casos en los que una adaptación antigua, que hoy en día es difícil de digerir, es una excusa perfecta para hacer un remake. Pero esta es la más reciente de todas. En realidad, ya tenemos una larga lista de remakes o reboots que se hicieron por esta razón.
Veamos algunos ejemplos. Uno de los más conocidos sería JoJo's, que las OVAs de los 90 que abarcaban el arco del vampiro en Egipto no daban el pego para que las nuevas generaciones conociesen a los chicos más sexys del anime. Aquí también podríamos incluir el reboot de Devilman que os comentaba al inicio del vídeo, que venía de un anime de los 70 y se decidió abarcar de una manera completamente diferente, dándole una vuelta de tuerca. Las películas de Berserk, que volvieron a adaptar el arco de la Edad de Oro que ya hizo en su momento el anime de finales de los 90, también encajarían en esta definición, y a mí me flipan los dos. Otro de los casos más recientes sería el de Trigun, un reboot que no solo ha hecho un lavado de cara al anime original, sino que ha cogido su historia y la ha retorcido para sacar una mezcla muy interesante, igual que lo hizo Devilman. También encontraríamos aquí otros como la readaptación de Dororo, uno de los primeros trabajos de MAPPA en colaboración con Tezuka Productions que se popularizó, y aunque un poco cogido con pinzas, la rebuild de Evangelion también entrarían aquí. Si bien a partir de la segunda, tercera película, la historia va por otro lado completamente diferente, la primera es básicamente un retelling de los primeros episodios, pero con un lavado de cara. Además, nos encontramos con el desaparecido remake de Naruto, que si bien hoy en día el antiguo es perfectamente disfrutable, yo de hecho la volví a ver también hace un par de años, se agradece ver un clásico como este actualizado en 4 episodios bien frescos. Como veis, estos son algunos de los animes que se han vuelto a hacer por tener ya una adaptación viejuna. Pero aunque un anime tenga ya su tiempo, no significa que sea malo o difícil de ver. En esos casos, un remake no sería necesario. Un ejemplo muy claro de esto es Monster, un anime de 2004 del que algunas personas han pedido remake a raíz del estreno de Pluto en Netflix. Fíjate tú qué coincidencia, porque son del mismo autor. Pero a mi parecer ha envejecido genial y su rollito de anime antiguo le suman un extra a la experiencia. Y por cierto, Pluto, vaya joyita. Seguramente estaréis pensando en algunos nombres muy grandes que no he mencionado todavía, como Fullmetal Alchemist o Hunter x Hunter, pero esos creo que encajarían más en la siguiente categoría, cuando el anime difiere del manga. Agarraos que se viene salseíto del bueno. Probablemente al escuchar anime que difiere del manga ya os hayan empezado a aparecer pop-ups en la mente con distintos nombres, pero es importante matizar este aspecto, porque el anime puede diferir del manga por distintas razones, como que quisieron ser ecchis tocando cosas del argumento y no les salió bien, porque se inventaron un final, porque la adaptación fue para arrancarse los ojos, o porque simplemente el anime se desvió del manga al este no haber terminado todavía. E incluso podemos hacer cócteles mezclando unas razones con otras y nos salen cosas como las que veremos ahora. Tenemos a grandísimos referentes como Soul Eater. No podemos decir que fue un mal anime, de hecho a mucha gente le encantó. Yo mismo la disfruté mogollón en esa época, pero el problema llegó cuando este tomó un camino diferente respecto al manga. Se dejó arcos argumentales por el camino y cerró su historia de una manera muy diferente al de la fuente original. Esto es bastante comprensible porque el manga todavía no había terminado. Mientras que el anime cerró en 2009, el manga lo hizo en 2013, y en vez de querer meterle relleno para alargar el asunto, simplemente decidieron tomarse la licencia de escribir su propia historia para el anime, igual que pasó con Claymore, un anime muy querido pero que se vio obligado a concluir de manera forzosa. Otros casos muy parecidos son los de Fullmetal Alchemist y Hunter x Hunter. Ambos contaron con una adaptación animada de los primeros pasos de la historia, donde ya había algunas cosas algo inventadas, hasta que en un punto tomaron caminos separados respecto al manga. Posteriormente recibieron sus merecidos reboots y son dos de los animes mejor valorados de la historia, para que veáis que tal y como decíamos, un remake puede ser algo bueno. En estos dos casos no creo que esto sea sinónimo de que las adaptaciones antiguas sean malas, sino que simplemente se podían volver a hacer para ofrecer una experiencia más parecida, más fiel a la del manga y a la perspectiva inicial del autor. Con Fullmetal y Hunter, de hecho, creo que ambas adaptaciones, aun teniendo ya su tiempo, coexisten perfectamente. Y sé que muchos disfrutasteis todavía más las antiguas que las nuevas. En esta definición de desviarse u omitir material, también podemos recuperar JoJo's o Trigun de antes. JoJo's por comerse bastante parte del contenido y Trigun por no adaptar el final original del manga.
También tenemos otros buenos remakes como Hellsing, Urusei Yatsura o Fruits Basket, que contaban con adaptaciones viejunas que incorporaban demasiados cambios y no eran muy fieles al material, pero que con su reboot o remake resurgieron de entre los muertos y volvieron a la vida. También hay casos que no son tan bonitos, ya sea con que la adaptación animada estaba bastante fea o que el regreso de esta fuese aún peor. Y sí, directamente Berserk volvió con un lavado de cara, pero en negativo, a peor. Y ya no por el CGI, que si está bien hecho no le hago ascos, pero es que la historia simplemente no llegaba. Todo el conjunto lo convertía en una experiencia plana y además con censura, haciendo que aun siendo un anime actual necesite un remake urgentemente. Porque aunque se saltaron cositas, la Edad de Oro no hace falta volverla a adaptar, ¿no? Creo yo. En su caso, el anime difiere del manga, pero a nivel de mala adaptación, por no hacerle justicia y no transmitir la atmósfera de este. Un gran ejemplo de esto también es The Promised Neverland. Os dais cuenta que dejo el peor para el final, ¿no? Una segunda temporada que no tenía nada que ver con el manga, ocurriéndole así lo mismo que a Berserk, un anime actual que ya necesita una actualización. Y en realidad podríamos hablar de muchas más malas adaptaciones como Deadman Wonderland o Terraformers, pero eso da para otro vídeo y no quiero que dure media hora. Y si cogemos todas estas razones y las mezclamos, si estamos hablando de animes actuales que se desviaron del manga por ser edgys y querer cambiar cosas, tenemos al máximo exponente aquí detrás. Carlitos, el Devorahombres. El remake o reboot directamente más demandado por la comunidad es Tokyo Ghoul, o Tokyo Ghoul, como quieras llamarle, con una primera temporada ok, una segunda que con el visto bueno de Ishida, el autor, decidió tomar su propio camino, y de ahí todo cuesta abajo con Tokyo Ghoul Re, una adaptación infumable, con episodios frenéticos sin sentido, y un burdo intento de pegar todas las partes esenciales de la historia con pegamento en barra. Que eso a la semana de abrirlo ya estaba seco. Algo insostenible que no había por dónde cogerlo. Pero no me quiero enrollar mucho porque me gustaría hablar de Tokyo Ghoul largo y tendido. Así que, ¿os gustaría ver un vídeo de esto? Dejádmelo en comentarios. Con todo esto recupero la pregunta del inicio. ¿Cuándo son necesarios los remakes? Yo aquí os he expuesto en términos generales las condiciones que yo creo que se deben cumplir para que un remake tenga sentido. Y si bien hay una larga lista de espera que cumplen con estas condiciones, y tendríamos que pararnos a analizar cada caso en concreto, este remake de One Piece podría ser ese primer pasito que nos acerque a ver el resto algún día. Y te dejo por aquí otro de esos vídeos sesudos sobre un tema controvertido. ¿Es el anime para niños? Bye.